Muchísimas gracias, el director Rodrigo, muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias también a la decana Carol Contreras por hacer esto posible. De verdad es un gusto enorme para mí poder compartir el día de hoy con ustedes algo pues, sobre mi perspectiva del arte, sobre mi trabajo, sobre mi manera de conceptualizar. Eh, Les voy a compartir mi presentación. ¿Sí me están escuchando bien? ¿No hay eco, no hay ruido? ¿Sí me están viendo al tiempo? Sí, señor. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. Entonces, pues vamos a dar inicio con esta plática. Bueno, pues primero que nada me presento. Yo soy Iván Blanco. He escuchado que me han estado presentando como Jorge. Jorge está bien también. Jorge es mi primer nombre. Tengo tres nombres. También soy Iván Blanco. Generalmente se dirigen a mí como Iván Blanco. Entonces me presento de esta manera. Yo soy mexicano. Tengo una licenciatura en diseño y comunicación visual. Estoy concluyendo mi maestría en ilustración profesional y soy analista de comunicación de Posadas. Posadas acá en México es una gran cadena hotelera. Soy artista plástico independiente y tengo 41 años de edad. Desde que era yo muy joven, tengo un particular interés por las artes. Esto se debe a que en mi familia pues, hay varios artistas. Tengo un tío que es pintor, que es museógrafo aquí en Coahuila. Tengo una madre que estudió diseño de modas. Tengo un padre que es arquitecto y que también pinta. Luis TC, de hecho, estuvo la semana pasada platicando aquí con ustedes. Entonces, desde muy temprana edad, yo tuve un gusto muy particular con las artes, con el dibujo, con la pintura, con la ilustración, con el collage. Y de repente tenía yo como 15 años, que es más o menos la edad que tenía yo en esa foto que se está viendo en pantalla, y me determiné a tomármelo más en serio, empezar a trabajar de una manera más disciplinada. Traía yo la cosquillita de hacer cosas, tenía yo la curiosidad de hacer arte, de pintar, de expresarme. No sabía yo ni qué quería expresar, ni cómo lo iba a expresar. A veces estaba yo haciendo cuadros hasta con resistol y grasa de zapatos, ¿no? Porque no tenía yo idea de las técnicas, no tenía yo idea del mundo que se estaba abriendo delante de mí. Y empecé simplemente a experimentar, empecé a hacer cosas, ¿no? Empecé a hacer muchas cosas, empecé a dibujar mucho, dibujaba yo mucho, todos los días dibujaba, todos los días pintaba. Mis primeros acercamientos pues eran algo abstractos, algo cubistas, algo expresionistas, me gustaba mucho el collage, me gustaba mucho este tipo de cosas, como lo que les estoy mostrando aquí en pantalla, pero no sabía bien hacia dónde iba yo a determinar mi discurso, hacia dónde iba yo a determinar mi técnica, ¿no? Tenía yo mucha curiosidad de hacer cosas. Ese era el asunto. Tenía yo mucha curiosidad de trabajar y de experimentar, pues, mi propia creatividad. Este tipo de cosas era lo que yo hacía. Me gustaba un poco el desorden, ¿no? Me gustaba un poco los recortes, me gustaba un poco experimentar con texturas. No sabía yo exactamente qué era lo que yo quería decir, no sabía yo exactamente cómo debían de ser mis composiciones o cómo debía yo de hacer las cosas, ¿no? Entonces, cuando empecé yo a involucrarme con el mundo de las artes, esto era lo que yo estaba haciendo en aquel momento. Un poco más adelante empecé a hacer otras cosas, empecé a experimentar con pastas, ¿no? Con plastilinas, con resinas, ¿no? Empecé yo a hacer relieves escultóricos. Y un día me enfrenté a un monstruo
enorme al que nos enfrentamos todos los artistas. Me enfrenté al enorme monstruo del discurso. Me llovieron de repente las preguntas porque estaba yo trabajando muchas cosas al mismo tiempo y empezaron a surgir dudas por parte de amigos y por parte de familiares. Y la pregunta que siempre nos hacen a los artistas es, bueno, ¿y qué quieres decir con todo esto? ¿Qué demonios estás haciendo, no? ¿Qué es lo que estás tratando de manifestar? ¿Qué es lo que estás tratando de comunicar? Y creo que todos los artistas nos hemos enfrentado a esta gran interrogante de ¿cuál es mi lugar en el mundo del arte? ¿Qué estoy haciendo realmente, no? Si ya decidí yo tomarme esta labor en serio, pues ¿qué es lo que me gustaría yo compartir, ¿no? Con el espectador, o qué es lo que me gustaría a mí manifestar, o qué es lo que tenía yo un universo de ideas dentro de mí que quería yo compartir, pero no sabía exactamente cómo, ¿no? Y no sabía yo muy bien cómo fundamentar mi trabajo. Y la primera idea que tuve fue, bueno, yo quiero hacer arte o estoy haciendo arte, no lo sé, no sé si lo que estoy haciendo es arte o no es arte, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que entender es qué es para mí el arte, ¿no? Entonces, me empecé a cuestionar primero que nada, pues, ¿qué es el arte para mí, ¿no? Me sentía yo como este personaje, ¿no? En una oficina llena de profesionales, ¿no? Ingresando por primera vez como un pollo becario, ¿no? Sin saber qué demonios estaba yo haciendo de mi vida. Y bueno, empecé a conectar con algunas ideas, empecé a hacer un entramado de ideas sobre cómo concebimos el arte. Me enfrento con Aristóteles y para Aristóteles el arte es mímesis, es la mímesis de la realidad. La mímesis es una imitación de la realidad, pero que también tiene que generarnos un placer estético, nos debe de dar gusto verlo, pero nos debe de ayudar a situarnos en nuestra realidad. El arte para Aristóteles es una imitación de la realidad que nos ayuda a entender nuestra realidad y a entender nuestro lugar en el mundo. Aristóteles es un filósofo muy importante para la historia, pero también lo es Humberto Eco. Humberto Eco no solo es un filósofo importante para la historia, también es un profundo estudioso de la semiótica y de la estética. La estética es esta rama de la filosofía que precisamente se dedica a estudiar el arte. Y para Humberto Eco, el arte es un proceso de interpretación y de comprensión crítica. Para Humberto Eco, más que el arte darnos una respuesta, nos debe de generar dudas. Para Humberto Eco, la labor del arte es cuestionarnos, cuestionar nuestro lugar en el mundo, cuestionar el mundo como tal, cuestionar a la sociedad, ¿no? Generar una comprensión crítica. Y para Humberto Eco no hay una definición concreta de arte, sino que durante cada momento histórico, pues vamos cambiando nuestra perspectiva sobre el arte. Entonces no puede haber una definición concreta para él. En el caso de Avelina Lesper, para quien no sepa quién es Avelina Lesper, es una crítica muy reconocida de arte aquí en México, aquí en mi país. Y para ella los ejes principales del arte tendrían que ser la técnica, el lenguaje y el impacto emocional. Yo estoy muy, muy de acuerdo con esta línea, voy muy alineado con este tren de pensamiento. Leonora Carrington, que es una artista muy famosa, también estaba muy alineada con este tren de pensamiento. Ella decía que el arte tiene que venir a comunicarnos todo aquello para lo cual las palabras no sirven o no funcionan, ¿no? Eh, para Avelina Lesper, el artista se convierte en un artífice de un lenguaje propio, único y personal. No es español, no es inglés, es un lenguaje elaborado 100% por el artista y a través de este lenguaje el artista va a buscar transmitirle emociones, pensamientos, sentimientos al espectador. Por otro lado, Duchamp.
vino a cambiarnos el juego en el arte, porque previo a Duchamp todo era técnica. Cuando llegó Duchamp, vino a hablarnos de algo que es interpretación y reinterpretación. Él puso como toda la carga sobre los hombros del espectador y no sobre los hombros del creador. Para Duchamp, el verdadero artífice es el espectador, es quien le pone la carga simbólica a los elementos, es el verdadero creador del arte. Yo estoy no muy de acuerdo con las ideas de Duchamp, estoy parcialmente de acuerdo con él en algunas cosas. Por otro lado, Noel Carroll, que es un filósofo estadounidense, ve el arte como un sistema de convenciones, como un testimonio de nuestra historia y de nuestro paso por el mundo. Para Noel Carroll sí existe una definición propia y concreta del arte. Aquí el asunto con Noel es que lo que él nos plantea es que durante cada época, durante cada momento histórico, la definición va cambiando y hay distintas definiciones de acuerdo a lo que convenimos las personas sobre lo que es propiamente el arte. Eh, para Bauman, por ejemplo, Bauman era un sociólogo, el sociólogo polaco más importante de los tiempos modernos. Para Bauman, todos somos artistas de nuestra propia vida. Todos tenemos que ofrecer soluciones creativas a ese vacío existencial que nos genera la incertidumbre del mundo moderno, por ejemplo. Y bueno, después de estudiar todas estas definiciones, también pues quise venir a aterrizar en la definición que tenemos los hispanohablantes. La Real Academia de la Lengua lo que hace es documentar eh, todas estas convenciones en las cuales las personas estamos de acuerdo sobre lo que es un determinado concepto, una determinada palabra. Y para la Real Academia de la Lengua, el arte pues es esta actividad que consiste en crear obras mediante recursos principalmente plásticos, visuales, sonoros o literarios que produzcan una estimulación estética o intelectual. También estoy de acuerdo con esta definición, aunque es un tanto vaga. Y también de manera etimológica, la palabra arte viene del latín ars, que es la palabra que daban los romanos a todo lo que está bien hecho, y a la palabra tecné, que es la palabra griega que refiere propiamente a la técnica. En fin, después de todo esto que les acabo de decir, yo quedé así, quedé como este personaje que les muestro en pantalla después de estar estudiando tanto eh, porque lo que yo quería era estructurar pues mi propio canon personal del arte, ¿no? Para mí, ¿qué es el arte? ¿Cuáles son aquellos elementos que tienen que tener el arte para que sea arte y para de ahí pues poder partir y poder crear, ¿no? Este es a grandes rasgos mi canon personal. Para mí el arte es una actividad 100% humana. Somos seres humanos conectando con otros seres humanos a través de sus vivencias, de sus pensamientos, de sus sentimientos. Para mí el arte debe de tener creatividad. Todo lo que hagamos debe de ser nuevo. Si bien a lo mejor no nos inventamos un género o una técnica nueva, pues nuestras ideas son nuestras, ¿no? Tienen que ser nuevas. Si uno se dedica a solo estar constantemente reproduciendo obra de alguien más, pues uno está haciendo propiamente una artesanía. No siento yo que uno esté haciendo arte propiamente. Estoy de acuerdo con la definición etimológica del arte. Yo creo que el arte debe de tener técnica y la técnica es conocimiento. Los artistas tenemos que estudiar normas de composición, tenemos que estudiar psicología del color, tenemos que estudiar teoría del color, tenemos que estudiar proporción humana, tenemos que estudiar semiótica, tenemos que estudiar gestalt, tenemos que estudiar un montón de cosas para poder tener las herramientas, para poder construir este lenguaje del cual hablaba Avelina Lesper, ¿no? Con el cual nosotros podemos conectar con otra persona y entonces generar un impacto emocional. Nos conectamos a través de las emociones, más allá de las palabras, más allá de las imágenes, nos conectamos a través de las emociones. Y yo agregué un eje más que es el discurso.
que es aquello de lo que queremos hablar los artistas, aquello que queremos compartir. Eh, un truco aquí hay un truquillo. No todos los artistas tenemos un discurso filosófico y profundo que queramos compartir. No siempre hay un mensaje que compartir en lo que hacemos. Tenemos la necesidad de hacer, principalmente. Pongo a Luis TC, que es mi padre, aquí en el pie de la imagen, porque todas estas ideas, pues las he rebotado yo con él a lo largo de los años. Hemos debatido muchísimo sobre este tema. Y bueno, la ilustración aquí son dos sillas, ¿no? Una tiene cuatro patas y otra tiene tres. Mi teoría es que el arte se puede sostener con tres, se puede sostener con creatividad, con técnica y con impacto emocional, pero idealmente pues es que tenga las cuatro, ¿no? Que tenga creatividad, que tenga técnica, que tenga impacto emocional y que tenga un discurso. Ahora, hay muchos artistas y muchos teóricos del arte que no están de acuerdo con estas ideas, ¿no? Duchamp definitivamente estaría en contra de lo que yo estoy proponiendo aquí. Pero acá también tengo otra idea muy alineada con las ideas de Humberto Eco y con las ideas de Bauman, ¿no? Que nosotros vivimos en una línea de tiempo enorme, ¿no? No sé, como 40,000 años hubo la primera pintura rupestre, ¿no? O algo así, ¿no? La verdad no tengo a la mano el dato. El asunto es, nosotros convivimos con el arte en esta enorme línea de tiempo una micra de segundo. Convivimos muy poco tiempo. El arte nos ha acompañado desde el principio de los tiempos hasta nuestros días y lo conocemos por un lapso diminuto de tiempo. Si ustedes le preguntaran a lo mejor a mi maestra de primaria cómo soy, quizás mi maestra de primaria les diría que soy yo una persona muy floja, ¿no? O a lo mejor si le preguntan a alguien que me conoce, puede que les diga que soy una persona muy aburrida y habrá quien les diga que soy una persona muy interesante. Eh, Decía Heráclito que un hombre no puede bañarse dos veces en el mismo río porque la segunda vez que se bañe no es el mismo hombre y no es el mismo río, ¿no? Las personas que me conocen tendrán, dependiendo del punto de mi vida en el que me conozcan, tendrán diversas opiniones sobre mí. Y de la misma manera en la que nosotros abordamos o entendemos el arte, nosotros podemos tener pues, ideas muy diversas, muy diferentes de lo que es propiamente. Ahora bien, regresando al tema del discurso, bueno, me enfrenté yo con este monstruo del discurso, de tratar de entender, bueno, qué es lo que yo quiero decir o qué es lo que me gustaría comunicar o cuál es la manera en la que a mí me gustaría conectar con el espectador. Y pues descubrí que mi obra tenía un montón de temas recurrentes correlacionados con la magia, con lo sobrenatural, con lo inexplicable. Eh, Creo yo que desde muy temprana edad me gustaban este tipo de cosas. Eh, a lo mejor voy a dejar de compartir un segundo, quizás para que me vean aquí en la pantalla. Por ejemplo, tengo este libro lo tengo desde la infancia. Fue de los primeros libros con los que empecé yo a leer. Es un libro ilustrado, pero es un libro de terror. Eh, Aquí en este libro de Patrick Burston, eh, acompañabas a un personaje a liberar a sus amigos en un castillo de los horrores. Y esto era una serie de libros a través de los cuales pues, tú vivías diversas aventuras. ¿A qué voy con esto? Siempre me ha gustado mucho estudiar ciertas cosas de la cultura académica, de esta retórica de la magia y de lo sobrenatural. Desde que era yo un niño, me empecé a involucrar con fábulas, con leyendas, con mitologías, con tragedia, que si la tragedia griega, que el teatro, que los cuentos clásicos, que la literatura. Este tipo de cosas son sumamente enriquecedoras para los artistas, ¿no? El tener la oportunidad
de acercarnos con la obra de otros creadores, creo que es muy importante. Sin embargo, creo también que en muchos momentos de la historia hemos como ido dejando un poco atrás a la cultura pop, a la cultura popular. Me di cuenta yo que he sido profundamente influenciado también de la cultura pop. He sido profundamente influenciado del cómic, de la fantasía, de la criptozoología, de la ciencia ficción, del terror, de los videojuegos. La criptozoología es esta disciplina que se encarga de catalogar, por ejemplo, criaturas que nunca existieron, ¿no? Como los dragones o las sirenas, este tipo de cosas. Siempre han capturado particularmente mi atención. Después descubrí, pues, el terror propiamente, y el terror llama muchísimo mi atención. Se me hace un concepto sumamente interesante. Acabo de leer un libro de Francisco Mora. Francisco Mora es un neurólogo que escribió este libro que se llama ¿Es posible una cultura sin miedo? En este libro aborda cómo los seres humanos abordamos el terror propiamente, pero desde la perspectiva neurológica, desde nuestro cerebro. Francisco Mora en este libro plantea que el terror en la ficción es un terror descafeinado. Y digo yo que es descafeinado porque sabemos que estamos seguros cuando consumimos terror en la ficción. Cuando nosotros vemos una película de terror, nos encanta estar brincando en las películas de terror o estarnos involucrándonos con literatura de terror, pero en el fondo sabemos que no corremos ningún peligro. Nos gusta esa emoción, pero es una emoción con cierta seguridad. Entonces, yo, como soy muy fanático del terror, quise empezar a abordarlo primero con personajes clásicos, recontextualizar personajes clásicos del terror, una bruja, por ejemplo, esta obra que tengo aquí en pantalla, o empecé a hacer ilustraciones en acuarela, ¿no? ¿Cómo sería el monstruo de Frankenstein desde mi perspectiva personal? Y luego quise mezclar estas dos facciones de la cultura académica y de la cultura popular, ¿no? Aquí mezclé dos ideas, ¿no? Muchas esculturas clásicas pues han perdido los brazos, ¿no? Como la Venus, ¿no? Y siempre he sido muy fanático del vampirismo y del Nosferatu y de Drácula y de todas estas cosas. Entonces hice un Nosferatu sin brazos tratando de evocar pues esta parte de la cultura académica, pero pues también con una temática de la cultura pop. Y pues así fue evolucionando poco a poco mi arte. Mi arte está inspirado en libros, está inspirado en películas, está inspirado en canciones. Llegué yo a la conclusión de que el terror, desde mi perspectiva, tendría que hablar de desconcierto, de soledad y de peligro. Pero para llegar yo a esta conclusión, tuve que involucrarme con muchos tipos de terror. Resulta que hay un catálogo súper extenso de cosas de terror. Que si el body horror y el terror cósmico y el terror psicológico, pues no son exactamente lo mismo, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de magia. Esta obra que tengo aquí es un nigromante. Un nigromante es un hechicero que habla con los muertos para poder predecir el futuro. Eh, para poder abordar el tema del desconcierto, empecé yo a sumarle partes o a restarle partes a seres humanos, ¿no? Tengo yo muchas figuras humanas pues con 4 brazos o con 6 ojos o que no tienen boca o que no tienen ojos. Esto con buscar esta idea de desconcierto y generar este interés en el espectador de no entender y de no saber qué es lo que falta o de no saber qué es lo que está mal con la imagen que están viendo generar esta curiosidad y así provocar pues este impacto emocional a través de mi obra. Les platico la historia de algunas de mis obras. Esta obra se llama El Parásito. Por ahí de 1969, David Bowie sacó esta canción Space Oddity, donde hablaba de un astronauta
el Mayor Tom. Mayor Tom se fue al espacio y un día perdió la comunicación con sus seres queridos aquí en la Tierra y quedó varado para siempre en el espacio. Se me ocurrió dedicarle una pintura a esta canción y en aquellos entonces estaba yo muy enfermo del estómago. Andaba yo muy, muy, muy mal. Estuve como semana y media por una infección bacteriana y se me ocurrió la idea de que quizás el Mayor Tom había sido invadido por un parásito alienígena que se lo comió desde adentro porque ese era el nivel de dolor que sentía yo en el estómago en ese momento. Lo retraté con su bandera del Reino Unido porque David Bowie era inglés. Entonces se me ocurrió la idea de que este astronauta quedó varado en el espacio precisamente pues, por esta situación y que a raíz de eso pues no se pudo comunicar. Este personaje es la Banshee. Cuando yo era niño vi una caricatura de los cazafantasmas donde se enfrentaban un fantasma, un espíritu que anunciaba con su canto una muerte próxima. Cuando estaba yo entre la secundaria y la prepa, leí este libro que tengo en pantalla de cuentos y hadas celtas y descubrí que la Banshee era parte de un folclore del Reino Unido, de Irlanda y de Escocia y de todos estos lugares. En esos lares se cree legendariamente que hay espíritus que con su canto vienen y anuncian la muerte previo a que pase. Poco después vi esta película de La Isla de las Banshees, que curiosamente no habla casi absolutamente nada de Banshees, es un pleito ahí entre dos vecinos que se alarga durante toda la película, pero hay una Banshee dentro de la película y muy poca gente la puede identificar porque no tiene este contexto, esta historia detrás. Cuando yo era niño me preguntaba si realmente se podría escuchar algún canto o algo que nos dijera que la muerte estaba cerca, ¿no? En algunos países, aquí en México, en algunos lugares de México y en algunos lugares del mundo, se cree que el canto de las lechuzas anuncia una muerte próxima, pero yo me preguntaba si pues, realmente habría este tipo de espíritus por ahí. Este personaje es el observador. Cuando estaba yo en la universidad, me leí este cuento de Lorla y otros cuentos de Guy de Maupassant. Maupassant en este libro narra la historia de un ente que él no puede ver, pero que lo atormenta y que sabe que está ahí y que le mueve cosas del lugar y que hace ruidos y que por la noche lo sofoca y no lo deja vivir y no lo deja ser. Esta sensación de ser observado o de no poder respirar en la noche, creo que todos la hemos vivido y pues por eso quise hacer un personaje inspirado en el autor. De hecho, está vestido como de la época de Maupassant y decidí no ponerle pupilas para dar esta sensación de que no sabemos si nos está observando o no nos está observando. Más adelante, un tiempo después, ubiqué un par de personajes que son conocidos como el Observador. En una historieta de los Cuatro Fantásticos tienen un personaje que se llama el Observador, que precisamente su trabajo es como documentar de manera tras bambalinas, sin ser visto, los acontecimientos del universo. Y poco después, una de mis series favoritas de ciencia ficción en Fringe, aparece un personaje también calvo que hace como las mismas cosas. Entonces, me pareció interesante ese pensamiento de que conviven con nosotros entidades que no podemos ver, pero que ellos sí documentan quiénes somos y cómo nos comportamos. Entonces, inspirado yo en estos personajes, pues, se me ocurrió hacer el personaje del observador, que es otro de mis retratos macabros. Este, este personaje no es el observador, aquí me equivoqué en la diapositiva, este personaje es la peste. Yo leí por ahí de la secundaria La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, donde hay un personaje que entra en una fiesta de aristócratas que son pues muy malas personas. Y bueno, entra este personaje y trae con él pues propiamente la peste, ¿no? Recientemente vi una serie de Guillermo del Toro, un director muy afamado de aquí de México.
tiene una serie de vampiros que se llama The Strain. En su serie, él ponía a los vampiros, sí, con esta parte mágica, pero también los planteaba como si fuera una especie de enfermedad contagiosa. Entonces, inspirado yo en estos dos libros, decidí generar un personaje que fuera muy elegante, pero también quise representar una nueva peste, quise representar una enfermedad, pues propiamente como la peste o como la lepra, ¿no? Pero que se viera pues diferente a lo que ya conocemos, con síntomas distintos a lo que ya habíamos visto. Y este es un cuadro que he ido trabajando a través de los años, le voy quitando cosas, le voy poniendo cosas. Es el Caillou. El Caillou del día final era el nombre original. Los japoneses se inventaron estos monstruos enormes llamados Kaijus, como Godzilla, para representar estas fuerzas de la naturaleza que son incontenibles, como la energía nuclear, por ejemplo, como los tsunamis, como los terremotos, estas fuerzas de la naturaleza contra las cuales el ser humano pues, no puede pelear, ¿no? Aquí pongo a un aldeano contemplando al Cayú en la lejanía, viendo cómo ya va destruyendo todo a su paso. Es un miedo del cual pues uno no se puede escapar. Eso es lo que estoy tratando de representar con esta obra. Este, y bueno, con esto cierro yo mi conferencia, les dejo aquí mi cuenta. Yo siempre tengo un lema muy firme, que es que el arte cuenta las mejores historias. En esta conferencia les he contado un montón de historias que espero que aprovechen y les sirvan de todo corazón. No sé si tengan alguna pregunta o cuál sea el proceso a seguir el día de hoy. Por aquí vemos profe Angie. Buenas tardes. Bueno, saludo para todos y para el maestro Iván. Yo tengo una consulta, pues, referente a, digamos, el concepto que se tiene como arte o como artista, la identidad de lo que es una obra de arte. Yo quisiera conocer del maestro Iván qué opinión tiene sobre los artistas o casa de subastas, galerías que están utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, para realizar obras y llamarlas arte. Un ejemplo muy claro es que el año pasado, pues una pintura realizada por un robot humanoide fue subastado en Shootits, en Londres, y pues se vendió por más de 1 millón de euros. Entonces quisiera saber, digamos, como cuál es su perspectiva ante esta dinámica que estamos viendo en la actualidad. Ujú. Sí. Sí, con mucho gusto. Como les comentaba yo a lo largo de la conferencia, digo, yo no me considero la persona indicada para decir como a rajatabla qué es el arte o dar mi definición propiamente de arte. Lo que yo les puedo decir es, pues, cómo es mi contacto con el arte. Y de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a cómo yo genero mi arte y de acuerdo al contacto que yo he tenido con el arte, para mí el arte de las inteligencias artificiales no es arte, porque no tiene, o no tiene la creatividad, o no tiene la técnica, o la técnica no es tuya, o la creatividad no es tuya, ¿no? En el caso de las inteligencias artificiales, muchas veces el concepto lo hace la inteligencia artificial. Entonces, pues no es tu creatividad, es la de la inteligencia artificial. Muchas veces sí es tu creatividad porque tú le dices a la inteligencia qué es lo que debes de hacer, pero no es tu técnica porque no lo estás haciendo tú, lo está haciendo la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, o no es la creatividad, o no es la técnica, o no es el discurso, o sea, no tenemos esta silla sólida en la que podamos construir el arte. Y por último, y para cerrar esta pregunta, para mí, el arte es quehacer humano. Somos seres humanos conectando con otros seres humanos a través de nuestro propio lenguaje. Yo de todo corazón no creo que el arte hecho con inteligencia artificial sea arte. No importa cuánto valga, no importa qué precio le pongan. Para mí, si lo venden en 100 millones de dólares,
pues perfecto. Yo creo que donde radica realmente la creatividad y la técnica y el discurso, pues es hacer el mayor fraude de la historia del arte, ¿no? Pues vender algo que no es arte como arte, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Le damos el paso a la profe Laura. Ya tiene pregunta. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas Bueno, tardes. Todo muy bien, gracias. qué bueno. Mira, tocaste a alguien que me encanta, particularmente Guillermo del Toro. Ujú. Me fascina mucho Guillermo del Toro y pues básicamente quisiera saber de pronto desde esa perspectiva, me imagino que tiene una influencia bastante amplia, pero si en algún momento no solamente te fijaste en estos personajes que tienes, que son esta serie como de vampiros elegantes, sino que, por ejemplo, la mayoría de personajes de Guillermo del Toro, como los interpreto yo, también vienen no solo desde la parte oscura, sino también como desde la parte de transformar algo del ser humano, mostrarlo como desde esa perspectiva de terror, pero también como desde esa perspectiva positiva. El laberinto del fauno, se me escapa el personaje de las manos, ¿sí? Ujú. No sé si desde esa perspectiva también de lo oscuro, también se puede transformar ese ejercicio hacia un poco de, de enseñanza, de meditación, de percibir un poco más la esencia del ser humano y mostrar no solamente eh, ese lado, digamos que oscuro o de terror, sino también ese lado de reflexión sobre algunas cosas. Ese personaje particularmente, o de la última película, no la del stop motion, sino se me escapa el nombre de la película, como esa esencia humana también, que cuando vemos algo raro, siempre como que lo sesgamos, lo hacemos a un lado. Entonces, consideraría que desde esa perspectiva que tú trabajas y que te gusta también un poco Guillermo del Toro, si eso se puede percibir en las obras y si alguna de alguno de esos personajes, aparte de estos vampiros, también te ha llamado la atención. Sí, es un gran autor, Guillermo del Toro. Hace unos años tuve oportunidad de ir a su exposición acá en México, en Guadalajara. Tiene una colección enorme de cosas, cosas de sus películas y cosas de otros autores. Él y muchos otros autores han sido una influencia bastante franca en mi obra. Y bueno, es interesante este tema que tocas porque justo ahorita estoy trabajando en un personaje que no es muy agradable a la vista, pero sí está inspirado en los cuervos. Los cuervos siempre son como interpretados como mensajeros de malas noticias, ¿no? Entonces, estoy trabajando ahorita en un retrato de un personaje que es un cuervo blanco y que no es, digo, es un personaje como los que hago, como los que estuve presentando, con algunos rasgos de cuervo, pero sí, la idea es precisamente esa, es como también humanizar este sesgo, ¿no? O quitar este sesgo hacia lo que no podemos comprender. Entonces, sí, creo que es muy valioso el punto que estás tocando, porque es justamente la obra que estoy trabajando en este momento, ¿no? Que es como pasa desapercibido con mis otros personajes que pueden ser peligrosos, pero el mensaje pues es totalmente otro, es un mensaje positivo contra este tipo de prejuicios. Gracias, muchísimas gracias. Le damos el paso a la profe Joana, que no había levantado la mano hace un instante. 。
Gracias, profe Daniel. Maestro, buenas tardes. Muchísimas gracias de verdad por esta conferencia tan interesante que nos ha podido compartir. Maestro, pues mi pregunta es la siguiente, ¿no? Nosotros en el programa de educación artística, nuestros chicos a partir del segundo semestre se vinculan a los escenarios educativos, ellos realizan sus prácticas docentes desde los niños más pequeños hasta los chicos que ya van a terminar su colegio, ¿no? Yo siempre he dicho que enseñar es un arte y les digo a ellos en mis clases con los que he podido compartir que se enamoren de eso, de enseñar. Entonces yo quisiera, maestro, si es posible, que usted también les diera un consejo. Bueno, no es una pregunta, es que nos pueda compartir un consejo para nuestros chicos, para que también ellos desde todas esas habilidades que tienen, porque tenemos estudiantes que son muy, muy, muy talentosos para la música, para las artes escénicas, la verdad los admiro demasiado, pero entonces, ¿qué consejo les pudiera dar usted a nuestros estudiantes para que transmitan también ese amor a nuestros niños y jóvenes en los escenarios educativos? Surgen en mí varias ideas. Yo fui docente un tiempo, yo di clases en la Universidad Salesiana, pues como casi 4 años. Y sí, sí, definitivamente sí hay que, sí es un arte, sí requiere de técnica, sí requiere de creatividad, sí requiere, por supuesto, de un impacto emocional, poder moldear, ¿no? Y poder, poder transmitir el conocimiento, poder transmitir la educación sin imponer, ¿no? Sin imponer así como estas son mis ideas y nada más te las paso, no, es importante poder transmitir conocimiento y que el alumno propiamente pueda desarrollar esas ideas, pueda hacer las suyas y pueda construir y pueda generar con creatividad. Mi consejo es, en el caso de la docencia, pues primero que nada les doy mi bendición porque se requiere muchísima paciencia para ser docente, ya sean alumnos muy pequeños o muy grandes, pero si esto es lo suyo, si lo suyo es propiamente dar clases, es enseñar, este, hay que tener toda la paciencia del mundo porque son casi 3 trabajos, o sea, hay que generar un plan académico o sea, para qué es lo que voy a dar de clases, ¿no? Hay que dar las clases propiamente y luego hay que hacer las revisiones. Son casi 3 trabajos, es bastante chamba. Pero la parte bonita de esto es que es muy redituable. O sea, la satisfacción que da poder ver a alumnos que ya pudieron abstraer toda esta información y ponerla en marcha, es algo que no tiene precio. De verdad, vale muchísimo la pena ser docente. Entonces, mi consejo es, pues, tener mucha paciencia y tener mucho amor a lo que se hace. Gracias, maestro. Vamos con una pregunta que del chat. Isis Camero Ríos Rubio nos escribe: Maestro Iván, me queda muy claro que tienes inspiraciones y un estilo muy particular, pero mi pregunta es la siguiente: ¿cómo desde nuestro proceso creativo podemos llegar a tener un estilo que nos identifique? Ok, es una pregunta, es una pregunta compleja. Digo, a mí me ha tomado media vida saber qué es lo que quiero hacer con respecto a mi arte. Pero primero que nada, yo creo que hablando en función del arte, dar el primer paso es hacer cosas, más que cuestionarnos quiénes somos en el mundo y qué hacemos y qué deberíamos estar haciendo o qué deberíamos de hacer. Todos los artistas tenemos la necesidad de hacer cosas. Entonces, creo que es muy importante primero estar enfocados en hacer cosas, ¿no? Y después cuestionarnos más bien, pues, quiénes somos y qué es lo que queremos hacer, ¿no? Qué es lo que me llama la atención? ¿Qué es lo que me gusta? Los artistas nos rompemos mucho la cabeza pensando
cuál va a ser el discurso, cuál va a ser este rollo que me va a aventar cuando me pregunten, oye, ¿qué quisiste decir con eso? ¿No? No tengo ni idea qué quise decir, ¿no? Solamente tenía yo ganas de hacerlo y lo hice, ¿no? Y de repente empiezas tú a compartir lo que hiciste y no necesitas inventarte un rollo ahí complicado, filosófico. Empieza a fluir las palabras y empiezas a decir, claro, no me había caído el 20, pero esta obra que hice parecía no tener una razón, pero siempre hay una razón, siempre hay un por qué estoy haciendo las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que primero es hacer las cosas y después indagar el por qué uno está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Digo, en mi caso, es esto que les he estado compartiendo sobre la cultura pop, ¿no? Sobre las historietas, sobre los libros, ¿no? De repente estoy haciendo yo cosas y no sé de dónde salieron, pero empiezo a conectar los puntos y digo, claro, claro, esta idea salió de aquí o esta idea salió de allá, o sea, los artistas no creamos de la nada, creamos a partir de las cosas que conocemos y de las cosas que nos apasionan. Y la plataforma de hacer arte, pues debe de hacer precisamente aquellas cosas que nos apasionan. Esa es la clave. ¿Qué es lo que me apasiona y cómo encuentro ese discurso? Pues lo que me apasiona. Eso va a ser mi discurso. Eso es a lo que me voy a dedicar. Gracias, maestro. También tenemos otras preguntas. Encontramos a Valentina Cáceres y se prepara luego el maestro Jairo Antonio Jaimes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Profe, yo quería saber cuál es su opinión sobre adaptar el arte de forma comercial. Lo digo porque, al igual que usted, yo también tengo como artista inclinaciones a lo que es el terror folclórico y ese tipo de arte macabro, pero más de una vez me han dicho, me han dado a entender que eso no es de gusto de todo público, entonces que debería adaptar un poco más mi arte a lo cultural, más que todo lo de mi país, y de forma comercial. Entonces quisiera saber cuál es su opinión sobre adaptar así el arte, porque en mi caso no me ha funcionado, se me ha dificultado mucho, ya que no es como tal mi estilo. Entonces quisiera saber cuál es su opinión como artista sobre eso. Ok, aquí hay varias cosas. Digo, a mí me apasiona mucho el terror, pero no es mi única línea de trabajo. También hago otras cosas, también hago retratos, también hago ilustraciones. De repente me tengo que salir un poquito de lo de siempre para después regresar como con ideas nuevas. Entonces, aquí tengo yo dos líneas de pensamiento. La primera es uno no estar cerrado a hacer otras cosas, ¿no? O sea, es interesante de repente salirse de la zona de confort, ¿no? Y aventurarse, complicarse un poquito la existencia para aprender nuevas cosas, por un lado, y por otro lado, también pues serle fiel a las ideas, ¿no? Si a mí lo que me apasiona es el terror, créeme, hay un nicho de mercado enorme que le puede gustar lo que estás haciendo. Solo hay que descubrirlo. Puede ser complicado, pero va a llegar el momento en el que te encuentres con gente que diga, ¿sabes qué? Esto sí me parece interesante, sí me parece apasionante, sí me parece novedoso, sí me parece fresco, ¿no? Podríamos pensar que lo que ahorita está en el mercado, pues a lo mejor a mí no me llama la atención, por ejemplo, el arte moderno, ¿no? Ahorita que hablábamos de inteligencias artificiales y de este tipo de cosas, ¿no? Yo, francamente, sin creatividad y sin técnica, no tengo yo ese amor por el producto propiamente, ¿no? Entonces veo cosas, como lo del plátano pegado a la pared, ¿no? Que se vende en no sé cuántos millones de dólares. Pero te voy a decir algo, ni siquiera están vendiendo el plátano, ¿no? Te venden un certificado que te hace dueño de la obra, pero te responsabilizan a ti de que cada semana tienes que cambiar el plátano pegado en la pared.
O sea, no vas a poseer ese plátano que viste en las galerías, ya no existe, ya se echó a perder. Entonces, hay que comprar otro plátano y si tú eres el dueño, si tú pagaste esos millones de dólares, tienes la responsabilidad de estar cambiando el plátano con una nueva cinta, ¿no? Perdón, pero para mí eso no es arte, no tiene nada que ver con el impacto emocional, no tiene nada que ver con el espíritu, con la intelectualidad, con el crecimiento humano, ¿no? Yo prefiero no vender. Yo prefiero no vender y seguir haciendo dibujos en una libretita que pues prostituir mi talento a hacer algo que sí se vende, pero que no es mi esencia propiamente. Entonces, aquí las dos recomendaciones. Uno, no te cierres a hacer cosas nuevas. Salte de repente de tu zona de confort. Puede ser interesante, a lo mejor descubres cosas que te gusten y que además de todo sean más rentables. Y dos, pues también séle fiel a tus ideas. Si disfrutas mucho lo que estás haciendo, sigue haciéndolo, porque eso te llena mucho más. Te llena mucho más que solo la plata, ¿no? Que solo el dinero. Gracias, profe. No hay de qué. Vale, ¿sí me escuchan? Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Iván, pues ya me contestó la pregunta, pero se me ocurrió fue otra como muy en particular. Eh, y quisiera que como que nos ilustrara un poco cómo fue esa infancia en particular en esa búsqueda del encuentro con el arte, ¿cierto? Porque hay momentos Ujú, que uno comienza como a mirar, digamos, a observar, a copiar inclusive cómo son las obras de los grandes maestros y cómo, o sea, cómo digamos, esos primeros indicios o inicios en el arte te llevan a la temática que estás trabajando. ujú. Sí, bueno, fueron muchas cosas. Aquí, en mi casa, casa de ustedes también, o así decimos acá en México. Aquí en mi casa, vivía mi tío Guillermo. Mi tío Guillermo es pintor. Entonces hay cuadros por toda la casa. Tenemos acá abajo de la casa, tenemos un sótano, que era su estudio y es como una especie de mazmorra. A mí me encantaba bajar cuando era niño. Pasaba muchos de mis días abajo viendo cosas, viendo pinturas, viendo su taller. Y él, pues, es una persona sumamente carismática. Entonces, cada que venía de regreso, digo, él vivió aquí un tiempo y después, pues, se fue a hacer su vida, ¿no? Pero cada que regresaba él, pues yo jalaba con él para todos lados y siempre pues me llamó mucho la atención pues este tema de la plástica y demás, pero creo que fue precisamente hasta la adolescencia con el convivir con mi padre, que pues, es arquitecto y es artista plástico. Me acerqué más, digamos, a su proceso de trabajo y comprendí pues muchas cosas que no me quedaban claras de cómo hacer pues, las cosas que yo quería hacer, ¿no? Yo nunca copié a otros artistas, nunca me llamó la atención. Siempre quise hacer como mis propias cosas, quise hacer, si acaso podría decir que a lo mejor en la infancia llegué a ser ahí alguno que otro superhéroe, ¿no? A lo mejor una copia del Hombre Araña o ese tipo de cosas, pero de artistas plásticos consolidados como tal, no. Buscaba yo más bien tomar cosas de la realidad, ¿no? Dibujar el árbol que estaba viendo yo delante de mí y agregarle cosas, ¿no? Agregarle un ojo por ahí, ese tipo de cosas. Siempre tuve yo mucha curiosidad de generar mi propio universo, pero pues también es por las cosas que yo tenía a la mano, ¿no? Las caricaturas, los cómics, los libros, los juguetes, ¿no? Y ese acercamiento con mi infancia, pues todavía, o sea, todavía tengo por acá algunos juguetes de mi infancia. Es increíble que jugaba yo con monstruos, ¿no? Que, que adentro traen otros monstruos.
Esto llenaba mi pasión cuando yo era niño y creo que eso impactó mucho en mi creatividad, ¿no? Entre dinosaurios, monstruos, fantasmas, este tipo de cosas. Siempre llamaban mucho mi atención. Muchas gracias, interesante. O sea, me estaba acordando precisamente de un sobrino que, pues en medio de, digamos, de su fantasía, pues él está manejando pues una serie de diseños, ¿no? Está como comenzando a darle al diseño y está armando una cantidad de personajes que yo cada vez que lo veo y lo miro, pues lleva, le dije yo, eso es tan interesante como para hacer una caricatura en torno a esos fantasmas o a esos monstruos, porque no son, o sea, no es figura humana como tal, sino es una creatividad pues, sumamente impactante, ¿no? Y que por lo menos, por ejemplo, tu estilo, ¿no? Y el estilo también quizás de muchos artistas, pues como que le abren pues, la puerta a estos chicos o a estas nuevas generaciones en ese sentido, ¿no? Me parece sumamente interesante. Gracias, Iván, por compartirnos igualmente pues, tus experiencias en esto de lo que llama el tenebrismo, ¿no? Creo que tu padre estuvo también hablando con nosotros qué día, ¿cierto? Sí, Sí, estuvo la semana pasada, pasada, estuvo sí. ahí Y, es, compartiendo. y yo le comentaba a Daniel que es como, que digamos, casi como lo opuesto, ¿no? Tú tienes la parte tenebrista y tu padre está en el otro extremo, ¿no? Yo, uy, ese, pero es como un complemento, al mismo tiempo uno se pone a ver ambas obras y es como un complemento en ese sentido, ¿no? Me gustó mucho Sí, también la obra de tu padre, sí, pero bueno, sí, vale, interesante. es interesante esto que mencionas porque varias veces hemos tratado de invertir los roles, ¿no? De que él haga cosas medio tétricas y yo cosas medio luminosas y nos cuesta un montón de trabajo. Nos cuesta Claro, un claro, montón claro. nos cuesta un montón de trabajo, pero recientemente hizo un cuadro, me retrató a mí y hizo un pequeño homenaje de lo que hago, hizo un cuadro de terror, le quedó bastante bien, hasta envidia me da, le quedó increíble. Ajá, sí, sí, por ahí me Sí, mostró uno que está con el fondo rojo, sí, 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 de acuerdo. sí, 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 Vale, Iván, muchísimas gracias. gracias a ustedes. Maestro Iván, eh, Dígame. Iván, me surge una inquietud que creo que cuando estaba en el proceso este, de aprendizaje en esto de las artes, me sucedió algo que siempre pues me preguntaba a mí y lo veía como una paradoja. O sea, no le encontraba respuesta, pero quizás algún estudiante esté en ese momento preguntándose lo mismo. Y es que aprendemos de técnicas, aprendemos de reglas de composición, de elementos básicos dentro del quehacer artístico, de la producción, pero llega un momento donde el artista o el estudiante aprende todas estas técnicas, pero al momento de realizar su obra se aísla y empieza a ser él mismo en la obra y ya deja a un lado lo que son las técnicas, los conocimientos de teoría del color, los conocimientos básicos de composición y crea su obra. Desde allí me surge una pregunta. ¿Cómo sabemos el momento en que debemos restarles elementos compositivos a la creación, a lo que va a ser nuestro producto artístico? Si bien antes de construir una narrativa. Entonces, eso me sucedía a mí cuando pues no entendía todo esto de estilos, pero logré resolverlo. Pero quizás un estudiante se esté preguntando lo mismo que en ese entonces a mí como que me inquietaba en la búsqueda como que de mi estilo o mi narrativa. Es eso, maestro Iván. Sí, bueno, creo yo es una pregunta muy personal. Creo que cada persona resuelve esas cosas desde su trinchera de manera personal.
Sí, todos, todos salimos de la escuela con un montón de conocimiento y un montón de herramientas, ¿no? Y luego empezamos a aplicarlas y de repente nos saturamos a veces de ideas, ¿no? De que, híjole, es que es demasiado lo que quiero hacer aquí y ya, o sea, llega el punto en el que uno no puede usar todo el conocimiento que uno tiene en una obra. O sea, hay que ir discriminando, hay que ir limpiando. Creo yo que la toma de decisiones pues están basadas pues más bien en la obra en particular que se esté trabajando, ¿no? Y esto debe de estar supeditado a dos cosas, o a la idea, o sea, que se vea como yo quiero que se vea, ¿no? O al discurso, que comunique lo que yo quiero que comunique, ¿no? Si este punto rojo que estoy poniendo aquí en la esquina me está distrayendo del mensaje principal, por más que sea compositivo y geométrico y lo que tú quieras, si me está distrayendo del discurso de la obra, pues lo ideal pues es retirarlo, ¿no? Quitarlo. Si me está haciendo falta un elemento en la obra, por más que ya parezca que está terminada o por más que ya parezca que es geométricamente o compositivamente correcta, lo tengo que poner porque pues es parte de la idea o es parte del discurso, pues hay que ponerlo, ¿no? Entonces, creo que lo que uno debe de hacer pues es ser fiel a las ideas, ¿no? Amarrarse a las ideas y a los conceptos que tenga uno sobre las obras y a partir de ahí construir. No sé si quedó claro mi respuesta o si iba por ahí la pregunta. Sí, muy en lo cierto, el concepto que nos acota. Pues desde allí, pues sí, lo que menciona es parte del artista, el estudiante, tomar la decisión y ser fiel a las ideas y a lo que quiere hacer en el momento para evolucionar en la búsqueda de su estilo y llegar a un producto creativo. Ujú. Maestro Iván, bueno, me llevabas, me pareció algo como muy interesante. Primero, cuando nos comenzabas la conferencia hablando sobre el arte y también esa relación o esa conexión paralela, lineal con las experiencias y en torno a eso el hecho natural de la pregunta. La pregunta es la más creativa de las conductas humanas, como una perspectiva allí frente a eso, y me parece como muy interesante el hecho de que nos preguntamos, siempre hay la inquietud, el hecho de formularnos el cómo hacer tal obra, qué materiales, cómo realizar un proceso artístico, pedagógico, investigativo en torno a las artes, a la creación, me parecía muy interesante. Y también, pues acá pensando en torno como en lo colectivo y también la invitación que nos haces también a expresarnos a representar, sí, a expresar también esas intenciones, esos discursos, esos intereses propios de cada uno de acuerdo a sus vivencias y que genere una dinámica pues en la sociedad. Y me surge pues la siguiente pregunta, también como parte de este ciclo. ¿Qué les dirías a los jóvenes artistas que se sienten atraídos por este tipo de temáticas, pero temen no ser comprendidos en sus propuestas? Porque tiene que ver con la identidad, con la creencia, con el hecho de ser artista y la creación. Ser incomprendidos por qué tipo de temáticas, perdón. Por ejemplo, en este caso, como por lo oscuro, por el terror, Pues lo que comentaba yo hace un momento con respecto a alguien preguntaba que qué pasaba si estas ideas pues no eran tan rentables, ¿no? Y yo decía, bueno, si esto es tu pasión, si esto es tu discurso, eventualmente vas a dar con tu nicho de mercado, porque no somos ningún artista somos tan únicos y especiales como como nos queremos creer. Realmente somos un mundo de millones de personas.
Entonces, sí llega el punto en el que de repente a veces uno puede sentirse muy incomprendido, ¿no? Cuando le presentas a las personas incorrectas, pues, tu obra, ¿no? Cuando presentas tu obra y no la entienden o no conectan o no les gusta o, ¿no? O, bueno, en el proceso de aprendizaje se les hace chafa, ¿no? Dices: "Ay, tú como que no sabes dibujar o como que no se te da esto", ¿no? Te empieza como a apagar el humor, te empiezas a apagar, te empiezas, ¿no? Mi recomendación es, si algo te apasiona, persíguelo. Si este es el tema si esto es de lo que tú quieres hablar, allá afuera va a haber millones de personas que van a conectar contigo. Ahorita a lo mejor no lo ves porque estás en un nicho de 4 o 5 personas que están viendo tu trabajo, pero eventualmente pues vas a dar con alguien que sí conecte contigo, ¿no? Que sí vea el arte a través de tus ojos o de la manera en la que tú lo estás planteando. Gracias, maestro. Maestro, hoy ha sido una etapa de preguntas, pero está interesante la charla. Surge otra inquietud. Algo por aquí nos comenta el Deiner Bautista Felipe Castañeda. Dice: buenas tardes, quería preguntar lo siguiente. ¿Qué opina usted que el arte terror o lo desconocido atrae más que en la cultura que lo tradicional? No lo creo. No lo creo. Bueno, yo creo que, como les mencionaba yo hace un momento, yo creo que somos millones de personas. Creo que para todo hay un público, ¿no? El arte tradicional, el arte del Renacimiento, el arte moderno, ¿no? El arte decorativo. Creo que para todo hay un público. Creo que, o sea, generalmente, ahora que vivimos en este mundo de redes sociales, pues vivimos en una burbuja y a veces creemos que pues nuestro mundo es el mundo, ¿no? Pero realmente no, realmente yo creo que para todos los estilos de arte hay un nicho de mercado importante. O sea, hay mucha gente que le gusta el terror, pero hay mucha gente que le gusta el arte moderno, pero hay mucha gente que le gustan otras expresiones artísticas. No creo que uno pese pues, fundamentalmente más que otro, no lo sé, no estaría yo muy seguro de ello. Bueno, agradecemos a todos los participantes, tanto en comentarios como preguntas. También puedes aprovechar estos espacios y bueno, también muy gentil, maestro Iván, por compartirnos también parte de su perspectiva frente a estas preguntas, unas más, me parece más complejas eh, que otras, y me parece como muy bonito y algo que que me llamó mucho la atención es ese pensamiento como muy global, muy holístico, en cuanto al tema de trabajar aquello que te llama la atención, como usted lo decía también, esas pasiones, ese disfrute o eh, esas intenciones, y también que hay que seguir haciendo y conociendo tanto colectivos, personas, espacios culturales, y proponiendo también pues el arte de la manera en que lo hace cada uno. Entonces, las críticas, los procesos creativos pues también son muy diversos, entonces me llamó mucho la atención ese pensamiento pues holístico. Quería también pues agradecerle a todos los que hicieron parte de esta conferencia en torno a los rostros de la oscuridad, y como usted también plantea, pues también las temáticas también pueden ser muy diversas en cuanto a los artistas. Muy interesante, yo creo que nuevamente tanto el aspecto teórico, metodológico de su conferencia y ver pues las obras, yo creo que allí era muy tácito, era muy directo pues el mensaje, y también pues como muy interesante, ¿vale? Para digerirlo y pues muy seguramente todos tendrán sus perspectivas y también preguntas, curiosidades también sobre el tema. Entonces como muy bonito en torno pues a este espacio
de crítico, un espacio para hablar, para pensar y también para ver en nuestro tiempo, pues, dónde poder ubicar pues, diferentes temáticas. Entonces, nuevamente, pues agradecerle su tiempo, su experiencia, muy interesante todo para nosotros, para la licenciatura en Educación Artística, el equipo de trabajo de la licenciatura, el programa de Artes y Humanidades, también dirigido por la profesora Carol. Agradecerle también a Daniel, que está siempre ahí muy atento frente a la conferencia y pues a la comunicación constante con usted. Pues el espacio y pues esta oportunidad de poder pues, también conocer su experiencia. No me canso de decirlo, maestro Iván, las Cúcuta, la Universidad de Pamplona, el programa de la licenciatura en Educación Artística está también, siguen las puertas abiertas para nuevas propuestas, para hablar, para dialogar, para preguntarnos, para seguir pues haciendo. Entonces, nuevamente pues muchas gracias. Bueno. No, les agradezco de todo corazón la invitación y el espacio para platicar y para compartir. Por supuesto a usted, por supuesto a la decana Carol y por supuesto a ti, Daniel. Gracias de todo corazón por el espacio y por darle voz al arte. Muchas gracias. Bueno, maestro, le voy a pedir un favor a los participantes si pudieran activar un momento sus cámaras y también en el chat pueden encontrar también el formulario de la conferencia. ¿Me esperan un segundo? Tres, dos, uno. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo especial para todos. Pasen una feliz tarde. Hasta luego. Hasta Maestro luego. Luis, saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde a todos.